carácter de capital. Y las sociedades de personas, pues en la que en muchas ocasiones la razón social simplemente se conforma con el apellido de uno o varios socios y que por lo tanto entonces conforman esa sociedad. Para darle continuidad básicamente a lo que hemos ya entonces desarrollado a nivel administrativo, vamos a hablar el día de hoy entonces en su semana número 3 acerca de la elaboración del protocolo. Cuando hablamos de un protocolo, nos estamos refiriendo básicamente pues al proceso que vamos a desarrollar de una planificación, de un proceso que queremos realizar en la praxis. Y de esa cuenta pues la serie de pasos que vamos a seguir entonces para que efectivamente pueda alcanzarse el propósito para el cual entonces hemos establecido esa acción. De esa cuenta entonces el objetivo para esta clase es lograr que el estudiante pueda realizar un protocolo de investigación que conozca e implemente diferentes formatos a utilizar en la práctica supervisada. Y cuando hablamos del protocolo de investigación, entonces es la serie de acciones que vamos a seguir. En el caso de Universidad Rural de Guatemala, pues usted tiene la ventaja hoy por hoy que si lo están ya desarrollando, existe entonces una serie de pasos, un esquema ya planteado para que usted realice la investigación. Hablemos desde esta parte, pues que usted empezó con el árbol de problemas, estableció causas, efectos y el problema central. Y luego pues viene la relación de causalidad, ¿verdad? Entonces en donde usted formuló una hipótesis a través de la unión de lo que fue entonces la causa principal y también el efecto principal. De esa cuenta, entonces usted le agrega la temporalidad que son 5 años y con eso usted tiene pues ya un proceso de investigación. Ahora bien, este proceso de investigación se aplica a la actividad contable, por supuesto, porque entonces, por ejemplo, a nivel de estudios de ciencias económicas, decimos, por ejemplo, existen pérdidas financieras o baja recuperación de cartera, por ejemplo, y entonces, ¿por qué sucede esto? Porque de repente entonces hay inadecuados procesos de control interno, existe un manual desactualizado y empezamos a buscar nosotros entonces toda esa parte de investigación, toda esa parte de lo que llamamos entonces causas y efectos, y eso nos va a llevar a una investigación. ¿Tiene que ver con contabilidad? Por supuesto. Recuerde usted que si una entidad tiene pérdidas financieras es porque entonces hay procesos inadecuados y que por lo tanto la contabilidad tiene que reestructurarse, tiene que verificar qué está sucediendo, a efecto de que entonces podamos reflejar que existe esa dificultad. Entonces, por eso es de que necesitamos nosotros realizar un proceso de investigación. Un proceso de investigación que no va a ser propiamente de repente académico, sino que va a ser un proceso que nos va a llevar a nosotros a entender la realidad circundante del elemento, de la entidad, de la organización, del cual entonces estamos haciendo ese proceso. Entonces, por eso es importante un protocolo. De acuerdo con ello, entonces, ¿qué es un protocolo? Simplemente un protocolo de investigación describe objetivos, diseño de metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación o experimento científico. Dijimos, esta parte fundamental acá va a consistir para darle reforzamiento a usted que está trabajando el proceso de investigación. Y entonces los objetivos, hasta dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Y recuérdese, acá lo hemos mencionado, pero no está de más volver a repetirlo, los objetivos se inician a redactar con un verbo en infinitivo, a efecto de querer entonces resolver, mejorar, implementar, alcanzar, diseñar, etcétera. Entonces, de esa cuenta usted va a utilizar verbos que le van a permitir entonces también lograr los objetivos. Y recuérdese, para eso usted, en el caso realmente de la investigación y en el caso de fortalecimiento que usted está teniendo para la elaboración de su trabajo de graduación, en este caso, estos salen del árbol de objetivos. El árbol de objetivos le permite a usted entonces establecer qué es lo que quiere alcanzar, cómo lo quiere alcanzar, y de la misma manera también, pues, cómo es que va a lograr resolver el problema planteado. Esto se aplica entonces para una investigación o simplemente para un experimento científico. La característica del experimento científico es de que ahí sí hay que hacer entonces, como su nombre indica, experimentos, y a eso se le llama parcelas. Y entonces, por ejemplo, hace 6, 7 años un estudiante del área de agronomía, pues, realizó experimentos y la propuesta era, pues, que se puede fertilizar entonces el rábano por medio de la orina humana. Y entonces tomó hizo experimentos y en este caso hizo varias parcelas y entonces a uno hizo la fertilización con variados materiales
y una con orina humana, y definitivamente pues hubo producción. Lógicamente viene otro investigador y dice, sí, hubo producción, pero también crea tales y tales consecuencias en salubridad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el experimento sirve para eso, pues para demostrar qué acciones se han realizado. En el caso nuestro, básicamente la experimentación no hay, sino lo que se busca es llegar a las fuentes, en este caso, a lo que es entonces las fuentes primarias, a la entidad, a la organización, a quienes están sufriendo el problema, y de esa cuenta, pues nosotros entonces encontrar ahí lo que está sucediendo. De acuerdo con ello, entonces existe un proceso para que podamos conocer nosotros diferentes aspectos relacionados con la investigación, también desde el punto de vista del contador. Tenemos entonces un registro de observación. ¿Qué es observar? Simplemente es mirar con recato y examinar con atención. Aparte es observar y aparte es mirar, ¿verdad? Porque al final se está viendo, pero de repente no está tomando detalles. Ahora, ¿por qué es importante la observación en el proceso contable? Algo que yo siempre he recomendado es, por ejemplo, que llega alguien, me entrega entonces un documento de soporte, le digo, mire, esto va para la contabilidad, muy bien, y me entrega entonces una factura. Hoy por hoy tenemos las facturas. Ah, pero entonces, ¿qué sucede? Tengo esta mi factura, la registro en la contabilidad. Ahora, ¿ya verificó usted que esta factura tiene los requisitos establecidos en el artículo 29 al 36 de la ley y su reglamento del IVA? No somos observadores, simplemente tenemos y registramos en la contabilidad. Entonces es importante que podamos tener nosotros observación. Cumple con esos requisitos mínimos, recuérdese usted, el artículo 30 del reglamento de la ley del IVA establece los requisitos mínimos que debe contemplar una factura, nota de débito, nota de crédito. Ahora, ¿lo sabemos? Esa sería la gran pregunta. ¿Sabemos cuáles son los requisitos para verificar si en realidad es un documento de soporte y entonces eso me va a llevar a un registro contable correspondiente? Entonces, por eso es importante la observación también. En el caso de la investigación, pues ir a observar el comportamiento. Y acá, realizando como experiencia, ¿verdad? Un proceso de auditoría. Entonces, lo primero que uno tendría que trabajar en la observación, por ejemplo, es, bueno, ¿cuáles son las rutas de evacuación? Realizando un proceso de auditoría uno puede encontrar diferentes cosas. O simplemente, por ejemplo, todos somos susceptibles a que pueda pasar una catástrofe natural. Acá en Guatemala vivimos pues en un espacio tectónico y lógicamente pues eso hace que tengamos pues mucho movimiento telúrico. Pero entonces, ¿cuál es la ruta de evacuación? Pero nosotros a veces no tenemos esos alcances, entonces debemos de ver esa parte. ¿Estamos haciendo investigación contable? Sí, pero también eso me va a dar lugar a que yo pueda verificar y examinar documentos, observar y establecer que haya pues diferencias o similitudes. Para eso es importante que yo pueda pues tener un buen oído, ¿verdad? Escuchar, porque la observación me va a llevar de repente a escuchar cuál es el proceso que está haciendo X o Y persona en un proceso. Por ejemplo, en el caso del guardalmacén, llego a observar y digo, está recibiendo mercaderías, pero las está cotejando. Tiene él acá la solicitud de compra que le fue autorizada. Ahora, con un checklist está revisando la mercadería que solicitó, que esta no esté vencida, por ejemplo, en el caso de productos perecederos. Entonces es importante aplicar un proceso de observación que tiene que ver con la contabilidad, por supuesto, porque repito, la contabilidad es fidedigna. Y recuerden ustedes, si no tenemos falsedad mediante información contable, entonces no se vale solamente de hacer, me cuadró y qué excelente, tenemos ya cantidades. No, debemos asegurarnos que la observación sea real. De la misma manera, también tanto en investigación como en cualquier proceso necesitamos nosotros lo que es entonces la encuesta. ¿Y qué es la encuesta? Simplemente un método de investigación que recopila datos. Para eso, en el caso de Universidad Rural de Guatemala y en el caso de su investigación, para que usted pueda practicar una encuesta, tiene uno de dos procesos. O aplica muestreo o aplica censo. ¿Y cuando aplica muestreo? Simplemente cuando la cantidad de personas pues es de difícil acceso, pueden ser más de 100 personas. O censo cuando se abarca la totalidad de la investigación. ¿Y qué es una encuesta? Pues simplemente es una boleta que integra preguntas que pueden ser abiertas o cerradas a efecto de verificar entonces el alcance que se ha tenido con el trabajo propiamente contable. Si está cumpliéndose con la planeación, si se están realizando las actividades que también se dispusieron en los manuales, si se distribuyen las funciones o simplemente también se distribuyen los elementos o materiales a donde correspondan. Entonces, para eso sirve la encuesta, para analizar efectivamente si los resultados son correctos y eso me va a servir para tomar decisiones. Entonces,
Una encuesta es un conjunto de preguntas que pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas mixtas. Regularmente yo recomiendo que se hagan preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las que tienen opciones de respuesta, sí, no. O simplemente, por ejemplo, se dice, bueno, indique sus ingresos en el último año, por ejemplo, bueno, de 1000 a 2000, de 2000, 0.01, de 2000.01, perdón, o sea, de 2000 que sale un centavo a 3000, por ejemplo, de 3000 un centavo a 4000, de 4000 un centavo a 5000, etcétera, o más de 5000. Ahí ya tengo opciones de respuesta, pero muchas veces preguntamos y dejamos la pregunta abierta y eso nos da dificultades para poder entender. Mire, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué piensa usted de los ingresos del mes o de los ingresos del último periodo? Entonces yo lo dejo abierto. Entonces no, para efectos propiamente cuantitativos es importante que apliquemos preguntas cerradas o en su defecto preguntas mixtas, porque esa nos va a servir a nosotros para establecer el porqué de las cosas. Entonces, para eso sirve una encuesta. En el caso de una entrevista, también es una serie de interrogantes, solamente que la entrevista se da entonces de manera directa. Entrevistado y entrevistador. Entonces ya usted va guiándose, puede haber una guía estructurada, no estructurada o semiestructurada. Básicamente en la entrevista pues se intercambian ideas y opiniones acerca de un hecho o fenómeno que se está investigando. Y entonces, no estructurada cuando simplemente pues usted va preguntando conforme se le va presentando la información. Y usted dice, bueno, ¿existe o no existe aquí controles internos? Mire, ¿por qué no existen controles internos? Y a usted le van apareciendo una serie de preguntas. En cambio, una entrevista semiestructurada es aquella entonces que ya lleva una guía, que ya se cuenta con un instrumento y entonces simplemente pues se va preguntando, pero a su vez también pueden surgir preguntas que van a adicionarse o van a complementar ese diálogo, van a complementar entonces esa discusión o ese compartimiento de ideas que tenemos. Bajo esa parte entonces se considera, repito, semiestructurada, porque entonces efectivamente lo que va a suceder ahí es que pues puedo guiarme de las preguntas que tengo, pero a su vez voy también a considerar agregar las preguntas que sean necesarias. ¿Que sean necesarias para qué? Que sean necesarias para que yo pueda quedar satisfecho de la información que estoy recopilando, de la información que estoy teniendo y de la información que efectivamente entonces me sirve para que yo pueda en su momento poder establecer si es o no, pues válida la información que me dan. Y es una entrevista estructurada, aquella que tiene entonces las preguntas ya establecidas y entonces de ahí no puedo salirme. Entonces, repito, esta pues va a tenerse de esa manera, que puede ser una entrevista de cualquiera de estos tipos. Y entonces, por ejemplo, yo puedo entrevistar al gerente, por qué existe de repente pérdidas financieras, por qué existe pues un manual o no existe un manual de funciones. Entonces yo puedo ir y platicar con él, esa es una entrevista. En el caso de la bitácora, simplemente pues es un cuaderno donde se van reportando los avances y resultados de un determinado estudio o trabajo. En el caso nuestro, como contadores, nos sirve para ir verificando el avance que tenemos de las diferentes actividades. En el caso propiamente de la práctica supervisada, esta se aplica cuando se hace actividad propiamente de campo, se hace ya el proceso en las empresas y usted va anotando los resultados y avances que tiene con relación a lo que ha ido trabajando. Un diario también que puede pues auxiliar a la redacción de la experiencia personal en cada proceso que se ha llevado, a efecto de que se pueda tener en consideración cada uno de los procesos que hemos ido aprendiendo. Y el diario simplemente pues nos sirve como anecdotario en donde vamos escribiendo las experiencias buenas o malas que se ha tenido por parte de cada estudiante en su proceso propiamente de la práctica. En este caso, yo les había comentado, la propuesta es hacer el proceso de la formación de este expediente y entonces usted redactar ahí qué aprendió, qué cosas nuevas encontró, qué dificultades también tuvo y cómo las resolvió. Luego un portafolio que no es más que una colección de documentos de trabajo del estudiante, en este caso usted como practicante, en donde pues demuestra el esfuerzo, progreso y logros obtenidos. En este caso pues nuestro portafolio, repito, en el proceso de ir a tomar esta experiencia va a ser la conformación de nuestro expediente, cómo vamos a agregar nosotros todos los documentos que vamos a utilizar a efecto de realizar entonces la inscripción de nuestro negocio. Es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por su servidor, en este caso, o el catedrático respectivo, y así como por los estudiantes. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no incluimos? ¿Qué debemos mejorar? Y entonces esto nos va a permitir
introducir cambios para que la práctica nos sirva a nosotros entonces para mejorar y por supuesto entonces establecer mecanismos de resolución a dudas, a inquietudes que puedan tenerse en relación entonces a la práctica propiamente dicha en el proceso respectivo. Vamos a darle continuidad entonces al día de hoy. Estábamos hablando la semana pasada acerca de las sociedades mercantiles. Recordémonos entonces, fundamento legal básico para toda sociedad, y va a ser entonces el Código de Comercio. El Código de Comercio, recuérdense usted entonces que va a regular básicamente todo el proceso que conlleva el accionar de una entidad mercantil, sobre todo pues que persigue lucro, que persigue una ganancia. Y de acuerdo con ello entonces, las diferentes sociedades, cada una de ellas tiene sus características, cómo usted las va a desarrollar, cómo usted las va a tratar, cuándo va a recomendar una, cuándo va a recomendar otra. Y entonces habíamos dicho, pues tenemos entonces comerciantes de carácter individual, tenemos comerciantes de carácter social. ¿Cuáles son las sociedades para que podamos recordar? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad responsable limitada, sociedad anónima, sociedad de emprendimiento, sociedad irregular, sociedad de hecho y sociedades de fin ilícito. Entonces recuérdese usted, el Código de Comercio nos permite a nosotros entonces entender todo este proceso y al mismo tiempo saber que cada una de las sociedades tienen entonces específicamente un tratamiento diferente, y ese tratamiento diferente nos va a permitir entonces que podamos brindar un servicio de calidad y una orientación hacia nuestros clientes. Vamos a empezar a analizar la sociedad colectiva. ¿Y qué es la sociedad colectiva? Es aquella entonces que está tipificada o está regulada en el Código de Comercio, el decreto 2-70, de los artículos 59 al 67. ¿Y qué dice entonces que es la sociedad colectiva? Es una sociedad típica de personas. ¿Por qué? Porque normalmente esta lleva entonces una razón social. Y entonces esta va a tener los apellidos de los socios y entonces se va a demostrar que efectivamente pues se pueda conocer a los socios. O sea, queremos decir que en el caso de las sociedades entonces colectivas que son de personas, lo que prevalece en ella no es tanto el factor capital, sino el factor humano. O sea, se considera más a la persona, pues se atiende más a las cualidades de capacidad, honradez y solvencia de los socios. Es decir, entonces se considera a la persona como parte fundamental de la sociedad y no tanto el dinero, no tanto el factor económico, no tanto el factor de aportación, sino el hecho de ser socio. Lo que caracteriza a esta clase de sociedades es la responsabilidad de los socios, pues es ilimitada y solidaria. Óigase bien, por favor. Por eso necesitamos orientar y necesitamos guiar correctamente a nuestros clientes. Una sociedad colectiva tiene la responsabilidad limitada y solidaria frente a terceros. ¿Qué significa eso entonces? Que la sociedad, al adquirir obligaciones, pero esta no puede hacerle frente a las mismas y por lo tanto necesita que se pueda entonces solventar esa deuda, por ejemplo, entonces los socios tienen responsabilidad limitada, es decir, van a poder tener que aportar, más de lo que ellos efectivamente aportaron como capital. Si aportaron 100,000, pero la obligación va mucho más allá, entonces posiblemente, pues aparte de los 100,000 que van a perder con la aportación, pueden perder su vivienda, pueden perder sus bienes, etcétera, porque entonces hay que cumplir frente a terceros y es una responsabilidad ilimitada y por lo tanto entonces también es solidaria, es decir, todos los socios tienen esa obligación de poder aportar y de poder entonces resolver la necesidad planteada en su momento. Por eso es importante entonces hacerle ver eso a nuestros clientes para que ellos vean, bueno, les conviene o no les conviene este tipo de sociedad y de esa cuenta pues entonces crear la misma. El término ilimitado quiere decir que cada socio no solo responde con el capital que aportó o prometió aportar a la sociedad, sino que también lo va a hacer con todos sus bienes particulares y de esa cuenta decíamos hace un momentito. Puede perder su vivienda, sus vehículos o bienes muebles que tenga al considerar que tiene una obligación al ser socio de una sociedad colectiva, porque entonces todos deben aportar y entonces es importante que esta persona que sea socio de una sociedad colectiva, entonces tenga pleno conocimiento que su aportación
y que su obligación no va solamente con su aportación, sino que efectivamente va más allá de eso, va más allá de que tiene que aportar entonces sus bienes personales o particulares. Si en algún momento dado, pues la sociedad tiene obligaciones, no la puede pagar, entonces los socios son quienes efectivamente van a responder por esa acción. Entonces, eso es ilimitado, va a responder con los bienes personales que tiene. En el caso de lo de lo solidario, al término de solidaridad, entonces, en el caso de la sociedad colectiva, significa que considerándose al conjunto de individuos que integran la sociedad como una sola persona, cualquiera de ellos es responsable por el monto de las deudas contraídas por la sociedad. O sea, todos tienen la obligación, pero si está Juan y Pedro, pero Pedro no aparece, de todas maneras Juan tiene que pagar o responder por esa obligación. Por eso es colectiva, porque entonces van a responder todos con sus bienes a efecto de poder entonces solventar la sociedad. La sociedad es un ente jurídico, es una persona jurídica. Sin embargo, los responsables van a ser entonces los socios. En el caso de una sociedad colectiva, es el socio o los socios los que van a responder por esas obligaciones contraídas y que en tal razón entonces deben de poder aportar o deben básicamente aportar lo necesario para qué, para solventar esa obligación, esa deuda que se tiene. Por eso es importante que en el caso de la sociedad colectiva, pues hagamos esta referencia a los clientes y decirle, mire, acá usted de repente va a aportar 10,000, no solamente van a ser 10,000 sus aportaciones, sino si la empresa llegase a necesitar, él debe de aportar los bienes que tiene hasta solventar la deuda con terceros, hasta solventar la deuda que se tiene entonces con otra entidad, con otra persona, con una otra sociedad o con un mercantil. En este caso, pues puede ser un comerciante individual. Entonces, por eso es de que la sociedad tiene esa característica fundamental. En el caso también de la sociedad colectiva, la responsabilidad es mancomunada. ¿Y qué quiere decir mancomunado? Simplemente pues que ya entre los mismos socios soportan pérdidas en proporción a sus capitales. Si Juan aportó 20 y Pedro aportó 30, hace 50 que es su capital, tiene 10 quetzales de ganancia, entonces ellos se dividen esa parte de esa manera, de manera proporcional. Entonces el que tiene 20 y el que tiene 30, y usted muy bien sabe entonces que pues el que aporta más también tiene más derechos a poder recibir estas ganancias. Pero por el contrario, sucede también con las deudas. Entonces, deben de soportar las pérdidas en proporción a su capital. Si el que aportó más, definitivamente también va a perder más. Si el que aportó menos, pierde menos. Sin embargo, es mancomunado porque todos, ahí nadie va a decir, bueno, yo no pago, yo no estoy de acuerdo aunque tuvimos pérdidas, por lo tanto a mí no me tomen en cuenta para esa pérdida, solamente ustedes, no se puede, es mancomunado. Todos tienen la misma obligación, todos tienen efectivamente entonces la misma responsabilidad de poder aportar todo lo que efectivamente entonces está, en este caso, pues en su poder. Todo lo que ellos tienen, todo lo que el socio tiene, va a aportarlo para poder responder por esa obligación que adquirió la sociedad. Y como la sociedad se integra por los socios son quienes van entonces a aportar en torno a su capital, en torno a su aportación o simplemente también tomando en consideración sus bienes particulares. De tal manera pues que si en el principio de solidaridad un socio paga de momento solo él el total de la deuda, entonces él tiene el derecho de exigirle a los socios el reintegro de sus obligaciones. En este caso entonces, porque un socio pagó la deuda, decíamos, bueno, se deben 100,000 quetzales. No es, solamente está Juan y Pedro que hacen la sociedad, por ejemplo. Pero entonces Pedro aportó los 100,000, tiene el derecho él en su momento de exigirle a Juan entonces que aporte la diferencia, ¿verdad? Que en relación a los capitales invertidos, él también pueda sufragar esos gastos. Entonces, para eso se tiene el término de mancomunidad. O sea, es, en este caso, entonces, responsabilidad compartida, ¿sí? Eso significa el término de mancomunidad. Ahora, ¿qué pasa con la razón social de las sociedades colectivas? En las sociedades colectivas, la razón social está formada por el apellido de uno o más socios, seguidos por las palabras y compañía sociedad colectiva. Era lo que mencionábamos, y por eso decíamos acá, las sociedades tienen esa característica
de que en el caso de la sociedad entonces colectiva lleva los apellidos de uno o más socios seguidos de las palabras y compañía sociedad colectiva, o sea, SC, ¿verdad? Sociedad colectiva. Entonces, por lo tanto, es acá donde se le da el objeto de ser una sociedad de personas, porque se identifican con el apellido de uno o más socios, y por lo tanto, entonces, esta sociedad colectiva posee la razón social, identificando en algunos casos posiblemente al socio mayoritario, y entonces dejan el apellido de él y seguido de otros dos, o solamente el de él. Va a depender de lo que puedan establecer en la escritura de constitución. Sin embargo, acá sí se pueden entonces indicar la incorporación de los apellidos o el apellido de una persona o más de cada uno de los socios. Por ejemplo, López y compañía sociedad colectiva. Fuentes y compañía sociedad colectiva. Si usted se da cuenta, aquí lleva el apellido, ya sea del socio mayoritario o de la persona que efectivamente pues inició, gestó esta sociedad. Entonces, por eso es de que lleva esa característica de que va incorporado el apellido de los socios a su razón social. Cuando los apellidos de todos los socios figuran en la razón social, entonces se suprime la palabra y compañía, quedando así, por ejemplo, López, Fuentes y Morales, sociedad colectiva. Entonces, ¿por qué? Porque va a la totalidad. O sea, decimos y compañía porque hacen falta, ¿verdad? Entonces tenemos en el primer ejemplo, López y compañía sociedad colectiva. O sea, hay un aportante, hay un socio que tiene apellido López, pero que hay muchos más. Por eso se llama y compañía sociedad colectiva. Pero si solo hay entonces 3 socios, por ejemplo, y aparecen en la razón social, ahí ya no hay compañía. ¿Por qué? Porque ya no se menciona a nadie más. Entonces tenemos López, Fuentes y Morales, sociedad colectiva. Se sobreentiende en este caso entonces de que ya no hay más socios y que por lo tanto todos figuran en la razón social. Entonces, esa es la ventaja que tiene a raíz de lo que es respetar la razón social. Y de esa cuenta entonces verificar las responsabilidades de los aportantes. Las razones sociales que digan, por ejemplo, Morales e hijos, Ramírez hermanos, deben conceptuarse como sociedades colectivas, derivado de que entonces efectivamente tenemos aquí más socios. Cuando se debe conservarse el nombre de un socio que antes figuraba en la razón social, pero que ya dejó de pertenecer a la sociedad, esto podrá arreglarse mediante el agregado de la palabra sucesores. Esto se abrevia pues simplemente sus. Entonces, por ejemplo, recuérdese usted, imagínese, decíamos la semana anterior también y lo decimos hoy, pues el papá suyo tiene una empresa, pero entonces él fallece y entonces decimos, bueno, que la empresa quedó en manos también de la familia y se conforma una sociedad colectiva, pero entonces se coloca sucesores. O sea, van a ser entonces los hijos, nietos, etcétera, quienes están administrando este negocio. De esa cuenta, entonces, dejará de ser razón social en su apellido propiamente y se convierte en un nombre comercial, por ejemplo, Coleman y compañía y sucesores, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos Coleman, que era el apellido inicial, y compañía, pero ahora pasó a manos de hijos o a manos de algunos familiares, sucesores, que no es lo mismo que el nombre comercial de la firma Jorge Cordero y sociedad colectiva. ¿Por qué? Porque entonces acá se está indicando quién es el socio, que hay más personas y que conforman una sociedad colectiva. Entonces es importante que veamos nosotros esa diferencia y sobre todo también entonces cómo orientar, repito, a nuestros clientes. De tal manera pues que razón social y nombre comercial son cosas distintas. Recuérdense, nombre comercial, cómo se identifica la sociedad, el nombre de la sociedad. Y nombre comercial, cómo se identifica el establecimiento comercial. Por ejemplo, en el caso particular, algo muy común acá es de que, por ejemplo, vamos a, ¿qué se me ocurre hoy? Despensa familiar. Pero entonces, el nombre comercial es despensa familiar, pero la razón social es Central de Compras S.A. Entonces tenemos acá que la razón social es una y el nombre comercial es otro. El nombre comercial, ¿cómo nosotros identificamos o conocemos a la figura comercial, en este caso la empresa, y la razón social, pues cómo conocemos a la sociedad, cómo se llama esa persona jurídica? Eso es lo que implica
la razón social. De acuerdo con eso, entonces, si queremos desarrollar un proceso en el que efectivamente vamos a inscribir una sociedad colectiva, tenemos entonces, en primera instancia, que advertir que debe contarse con la escritura de constitución. La escritura de constitución es elaborada por un abogado y esta va a establecer cuál es el monto de aportación de cada socio. Si consiste en dinero o consiste en especie. Recuerde usted que se puede aportar dinero o se puede aportar también, en algún momento dado, pues bienes para el funcionamiento de la empresa. Si consiste en valores materiales o intangibles, tales como también algunos derechos, si el capital está aportado en su totalidad o solo en parte del mismo. Si los bienes aportados están libres de gravámenes o no. Le advertirán también si se trata de una negociación completamente nueva o si la sociedad se formó para continuar una negociación ya existente. El fin, básicamente, pues que va a buscar, independientemente que ya exista o no exista, su fin primordial va a ser la ganancia, ¿verdad? El lucro, eso lo hemos establecido entonces con antelación. En fin, entonces estimamos que un documento tan valioso, que vale decir que para que se pueda aperturar la contabilidad, habrá que tener a la mano básicamente la escritura social o la escritura de constitución, en el que vamos a establecer la cantidad de aportaciones y la forma en que se aportó esto. Y eso nos va a dar lugar entonces a que podamos realizar la apertura contable. Caso contrario, si no tenemos un documento que nos dé información fiable, entonces no podemos registrar nosotros en la contabilidad. Según el expuesto anteriormente, entonces podemos establecer que en la práctica de apertura suelen presentarse varios casos en relación a lo que es una sociedad colectiva. De acuerdo con ello, entonces, vamos a considerar varios casos que vamos a tener que ir registrando y que, por supuesto, darle el tratamiento correspondiente. ¿Cuáles son estos casos que presenta la sociedad colectiva? En un primer caso, que el capital de cada socio esté aportado en su totalidad. En el segundo caso, que el capital de cada socio esté aportado en parte en ese momento de la celebración del contrato, en este caso de la sociedad, y luego entonces se tenga comprometido el resto para entregarlo en una futura ocasión. En un tercer caso, que desde la creación de la sociedad existan para la misma obligaciones o deudas. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, alguien quiere ser socio y, por ejemplo, a mí se me ocurre tomar hoy a nuestra compañera Sandra Elizabeth. Muy bien, entonces viene ella, pero como ella tiene un negocio y ahora quiere convertirse en una sociedad, entonces ella aporta la mercadería, ella aporta pues también su local, por ejemplo, y todo lo que tiene en su negocio individual para convertirse en una sociedad colectiva. Sin embargo, ella debe por mercaderías, ella tiene proveedores. Sin embargo, esa es su aportación también. Entonces, la nueva sociedad va a recibir esas obligaciones ya como propias porque se están aportando y entonces es consideración darle un tratamiento respectivo. El cuarto paso, que independientemente de la forma de aportación de capital, la sociedad registre desde un principio una ganancia o una pérdida. Entonces, normalmente, a veces hay negociaciones al iniciar este registro. Y entonces, en esta parte, pues tenemos que considerar si de repente hubo o no hubo entonces una ganancia o una pérdida. Entonces, para eso es importante considerar entonces qué o cómo se está presentando esta información. Veamos este caso entonces en el primero. Los señores Julio Cisneros y David Mazariego celebraron un contrato de sociedad colectiva comprometiéndose con un capital de 160,000 quetzales cada uno, capital que al formalizar la escritura pública o escritura de constitución ha sido entregado ya en un 100%, ya totalmente aportado. Entonces, ¿qué hacemos? En el primer caso tenemos entonces el capital totalmente aportado y decimos entonces, ¿qué aportó el socio Cisneros? Aportó efectivo 20,200, mercadería 120,000, inmuebles 29,800, siendo esto un total de 170,000. Mientras que el socio Mazariegos realizó un aporte de depósito bancario de 21,850, vehículos 100,000, inmuebles de 48,150, también ya está aportado, entonces cada uno aporta 170,000, lo cual nos da entonces un total de capital de ¿cuánto? Sume usted 170,000 para cada uno, y entonces eso nos va a dar la totalidad de lo que es entonces la aportación. Puede verse que el capital en ambos socios entonces son de igual cuantía, pero está integrado por diversos valores. Sin embargo, entonces, acá lo que hay que realizar son registrar las cuentas respectivas, tanto en abono como en cargo, a efecto de que se pueda establecer el capital. Como ustedes ya saben, asiento cualquiera de diario, pues no debe aparecer nada más simplemente en la cuenta, sino debe establecerse el por qué aparece en la cuenta
Y entonces, de acuerdo con ello, veamos cómo queda nuestro registro contable. Como es totalmente aportado, tenemos entonces que hubo en caja y ahí sumamos entonces el efectivo, en bancos la aportación en la cuenta bancaria, las mercaderías, pues la totalidad, si aportaron uno, solamente uno o varios socios, el mobiliario de equipo también, la sumatoria, los vehículos también. Entonces, y abonamos en este caso entonces, la cuenta Cisneros, cuenta capital, y la cuenta Mazariegos, cuenta capital también, cada uno 170,000. Y entonces les damos la explicación a esta partida y decimos apertura de la contabilidad de la sociedad Cisneros y Mazariegos Sociedad Colectiva según escritura de constitución. Y entonces ahí estamos teniendo la parte contable. Y esto implica entonces que la sociedad va a tener un monto de 340,000 para la sociedad, pero cada uno de ellos aportado entonces por los socios de manera igualitaria. Veamos ahora algo del segundo caso, en donde el capital está pues parcialmente aportado, es decir, no se ha terminado de dar el capital y por lo tanto entonces necesitamos nosotros conocer cómo está. Dice, el primero compromete entonces, bueno, vamos a ver, los señores Álvaro Menchú y César Colón formaron sociedad colectiva para establecer una industria de calzado. El primero compromete un capital de 150,000, mientras que el segundo un capital de 350,000, lo que hace un total de 600,000 de capital social. Ahora bien, al momento de iniciar la contabilidad, las aportaciones solo han sido hasta el momento las siguientes. Veamos cómo está aportado. Entonces, el socio Menchú aportó maquinaria por 180,000, efectivo 300,000, para un subtotal de 210,000. El capital comprometido por él fue de 250,000, por lo tanto hay una diferencia de 40,000, o sea, él debe 40,000 a la sociedad. El socio Colón aportó materia prima, 133,750, un pick-up en 171,250, para un subtotal de 300,000. Y él tiene comprometido 350,000, le hacen falta entonces 45,000 quetzales. Entonces, por favor, vea usted los datos que tenemos y cómo entonces vamos a reflejar eso en la contabilidad. De acuerdo con eso, ¿cómo queda nuestro registro entonces? Caja, la aportación en efectivo 30,000, Menchú cuenta promesa 40,000. ¿De dónde sale esa cuenta promesa? Vamos a regresar acá a los datos y vea usted, tenemos nosotros entonces 40,000 quetzales de socio Menchú, que es su diferencia, mientras que la diferencia del socio Colón son 45,000. Y a eso le llamamos entonces cuenta promesa. Materia prima 130,750, maquinaria 180,000, vehículos 170,250, para un total entonces de 600,000. ¿Quiénes aportaron? El señor Menchú cuenta capital 250,000 y el señor Colón 350,000, para un total de 350,000. Entonces lo que estamos haciendo acá básicamente es registrar lo que está ocurriendo en ese momento. De acuerdo con eso tenemos un tercer caso y tenemos acá los señores Mario Moreno y Alfredo Cuevas forman la sociedad colectiva para establecer un negocio de minimercado. El señor Moreno compromete un capital de 450,000 y el socio Cuevas un capital de 300,000. Entonces vean, aquí también se aportan también obligaciones. Al momento de iniciar la contabilidad, el socio Moreno ha entregado entonces 50,000 en efectivo, así como una bodega valuada de 650,000, pero sobre la cual pesa un gravamen de hipoteca a favor del banco agromercantil por la suma de 250,000. Vea, ya hay una obligación, entonces hay que registrar en la apertura contable. Por otro lado, el socio Cuevas aporta entonces 40,000, en este caso pues de muebles y mercaderías en 280,000, pero también de esas mercaderías debe una cantidad de 20,000, convirtiéndose eso también en una obligación. Ambos entonces en este caso no solo han aportado valores activos, sino que también aportan deudas que por lo tanto estas deudas suman 170,000. Entonces, si de los 700,000 que suman los valores aportados a ese Moreno, decidimos que su obligación de 250,000 le queda un capital líquido de 450,000. Así también de los 300,000 que suman los valores aportados por el señor Cuevas, su obligación hoy es de 20,000, por lo tanto queda 300,000 quetzales de lo que es entonces su registro. Y vean entonces usted cómo queda la partida respectiva de esa cuenta. Entonces, así es como vamos a registrar nosotros efectivamente el registro correspondiente en la contabilidad. Y es que tenemos que reflejar cómo efectivamente está integrado entonces este registro correspondiente. En este caso entonces tenemos la aportación de los socios, lo cual nos va a dar la apertura contable. Entonces vean usted, ya integrando la información que teníamos ahí en pantalla, cómo se integra entonces
a la contabilidad estos registros que efectivamente entonces van a servir para que podamos nosotros llevar eso a la contabilidad y de esa cuenta pues tener el registro respectivo. Los invito para que de repente por ahí usted se anime, haga este registro correspondiente y entonces ahí están las aportaciones. Tómele una captura de pantalla y por favor pues usted vea cómo hacer el registro de acuerdo a la información que tenemos acá y usted pues pueda darle respuesta a este ejercicio práctico que nos va a ayudar a recordar cómo entonces nosotros realizamos el registro contable de la información al momento de conformar una sociedad colectiva. Entonces, compañeros, la invitación es para que pueda poner en práctica sus conocimientos ya adquiridos, que volvamos a ejercitar eso y por supuesto se nos da la oportunidad pues de ir comprendiendo el inicio, la apertura contable. Así que entonces, mis estimados compañeros, también acá tenemos los interrogantes en pantalla para que usted por favor pueda y proceda pues a darle respuesta en base a lo que platicamos el día de hoy y esto entonces darle pues la oportunidad de seguir aprendiendo. Solo tenemos acá una consulta de nuestra compañera Patricia. Cuando las cantidades de contribución se extravía, ¿cómo se recuperan? Si fue municipal. No, regularmente acá pues lo que habría que hacer es ir a la municipalidad y solicitar esto. Hoy por hoy regularmente algunas de estas informaciones están en gobernación y si no pues efectivamente solicitar que mediante oficio le puedan a usted extender una certificación de la misma. Y por eso es de que normalmente hoy por hoy las escrituras se realizan mediante la contratación de un servicio de un abogado y notario, porque estas se protocolizan y entonces puede solicitar usted las copias respectivas en el registro de protocolos. Pero acá, básicamente, hoy por hoy ya no existe en algún momento dado el registro municipal, porque eso estaba antes de que se utilizara primero el registro nacional de las personas y luego también el registro de sociedades civiles, como lo tiene hoy gobernación. Entonces, hoy por hoy, por eso existe entonces la contratación de servicios profesionales de un abogado y notario. Entonces, mis estimados compañeros, muchísimas gracias. Espero saludarlos en nuestra siguiente clase. Éxitos en su jornada académica.